Déjeme saludar a Antonio Atolini, al politólogo Antonio Atolini, desde el norte del país, para que me ayude a analizar las mañas del INE y la viabilidad del juicio político contra el consejero presidente, en fin, tantos temas sobre la mesa. Antonio, te saludo con mucho gusto, buenas noches. Muy buenas noches, Vicente, muchas gracias por la invitación. En efecto, comparto absolutamente este enojo que tú proyectas para los hombres y mujeres libres que son parte de la audiencia de este gran programa, porque este es un espacio libre de ataduras, sin filtro y por supuesto sin censura, porque aquí decimos las cosas como son y no nada más hablamos del enojo. Bien me haces la presentación y te agradezco que también estudié ciencia política y además de ser politólogo soy un orgulloso militante del proyecto de Regeneración Nacional. Entonces, no solamente son enojos los que tenemos y no solamente es una lista de insultos en contra de quienes se están burlando en la cara del pueblo. La razón y el derecho nos asiste y si me permites te puedo platicar un poco de eso. Claro que sí, y de hecho déjame preguntarte si exagero cuando en Twitter digo que este INE, el INE de Lorenzo Córdoba, es una desgracia para México. No puede ser posible en una democracia mexicana que el árbitro electoral cambie el juego en el tema de las plurinominales, ahora baje a 60 o no sé cuántos candidatos son en total de Morena. En fin, este INE, como diría el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana en la mañanera, convertido, y déjenme para no meterme en camisa de once varas decirlo textualmente, en el supremo poder conservador, Antonio. El supremo poder conservador es una referencia en el siglo XIX cuando se estableció esta figura, el supremo poder conservador, en tiempos de Santa Anna. El presidente además siempre nos está remitiendo a la historia de este país porque casi todo lo importante y casi todo lo valioso ya se dijo y ya se hizo en este país. Déjame te doy una serie de datos. Mira, en el artículo, y lo tengo aquí presente, en el artículo 229 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se establece, y digamos que esta es la base legal con la que el INE supuestamente está operando. En el artículo 229, en su punto 3, reza de la siguiente manera: si un precandidato incumple la obligación de entregar su informe de ingresos y gastos de precampaña dentro del plazo antes establecido, y, esto es muy importante, y hubiese obtenido la mayoría de votos en la consulta interna o en la asamblea respectiva, no podrá ser registrado legalmente como candidato. Punto. Sigue. Los precandidatos que sin haber obtenido la postulación a la candidatura no entreguen el informe antes señalado serán sancionados en los términos de lo establecido por el libro octavo de esta ley. ¿A qué se refiere esto? ¿Cuál es el juego en el que está ahorita el INE? Juego legaloide, un juego tramposo. Dice el INE que no se entregaron gastos de precampaña para una serie de personalidades que están supuestamente ellos y los datos que ellos tienen registrados como precandidatos ante el Instituto Electoral y por lo tanto que la ley es muy clara y entonces procede. A ver, momento. Primero, si el INE no entregó un requerimiento a estos supuestos precandidatos para solicitar que se subsane la omisión de la entrega de sus gastos de precampaña, un requerimiento que da 24 horas a los precandidatos y precandidatas para poder subir al sistema este reporte, está incumpliendo un derecho constitucional que es el derecho de audiencia, porque tú no te puedes ver sancionado en el retiro y la remoción de tus derechos político-electorales simplemente porque una institución así lo determina si esta antes no te avisó y te permite subsanar el error. Primer punto. Segundo punto, y por eso decía que era muy importante la parte de y. En Morena, nuestros procedimientos internos no establecen que existe ninguna figura de precandidato. Dirás, Toño, qué tonto eres, hay plazos constitucionales que así lo establecen. Sí, carnal, o carnala, que alguien me fuera a recusar con esto. Lo que yo le diría es, discúlpeme, pero el procedimiento de selección de candidatos a través de un método consultivo o de asamblea, que en este caso es consultivo a través de las encuestas, no ha terminado.
Es decir, no hemos terminado por registrar a todos y a todas como precandidatos o incluso ya como candidatos únicos ante la autoridad electoral. Por lo tanto, lo que está haciendo el INE es entendido en este diseño institucional que la transitología neoliberal de los 2000, esta que nos acostumbró a pensar que todo callado, todo en calma y el consenso entre las partes era normalidad democrática cuando en realidad era complicidad corrupta, nos hace suponer entonces que criticar esto es no acatar las reglas. Momento, no. Lo que pasa es que el INE está tratando de ganar tiempo, porque nosotros, el proyecto del Movimiento de Regeneración Nacional, está combatiendo a la oligarquía neoliberal, y como hemos visto, la oligarquía neoliberal no está manca, controla todavía muchos espacios institucionales que, amparados en la idea de la ley y de la protección democrática, lo que están haciendo es un pimponeo para mandar al tribunal, tomando tiempo y sobrecargando al tribunal que resuelva esta determinación política, que últimamente eso es lo que hace el Consejo General del INE, para que entonces el Tribunal Electoral subsane y rectifique. Esto puede hacerse antes del 4 de abril, que inicia en la mayoría de los casos el proceso de elecciones para presidentes municipales y diputados federales. Ojalá y así sea. Si no, lo que va a pasar es que algunos posibles precandidatos o posibles candidatos tengan que esperar algunos días a que el tribunal rectifique y subsane para entonces poder hacer campaña. Ahí es donde está el INE buscando dañar al movimiento, quitarle vías legítimos y legales a nuestros candidatos y candidatas para poder hacer campaña. Entonces, que no me vengan con el cuento, porque es un cuento, es una venta, es una entrega corrupta que están haciendo por una interpretación muy mañosa de la ley que el tribunal habrá de determinar facciosa e inconstitucional, que lo que están haciendo es justo y que lo que nosotros estamos diciendo es simplemente que no nos gusta jugar las reglas del juego. No, ni madres. Lo que están haciendo es una interpretación mañosa del artículo 262 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, donde no dan cuenta las particularidades específicas de nuestro proceso interno de selección y también, muy probablemente, y habría que revisar con lupa los casos en particular de los 70 o 50 y tantos que fueron suspendidos, si hubo en efecto un requerimiento por parte de la autoridad electoral para poder subsanar. Entonces, estos dos elementos hacen que el legítimo reclamo que encabeza el presidente López Obrador, que sigue también nuestro presidente nacional Mario Delgado y que acompaña al representante ante el INE, Sergio Gutiérrez, tengan toda la razón y pronto también el derecho de poder acusar a este Consejo General del INE de faccioso e incluso hasta de corrupto. Fíjate qué interesante cómo nos llevas con lujo de detalle a este análisis, Antonio, y yo solamente puedo decir que si el principal traidor a la democracia mexicana en nuestros tiempos defiende al INE, hay que sospechar. Vicente Fox, el que metió la mano para que Calderón cometiera el fraude en el 2006, el que dijo sentirse orgulloso, que hizo todo para que no llegara López Obrador, dice todos a defender al IFE. Y se quedó atrasado algunos años este pendejo. Dice, ha sido el árbitro 100% ciudadano que ha garantizado juego limpio en todas las contiendas electorales. ¿Por qué destruirlo ahora? Perdón lo que voy a decir, Antonio. Chinga tu madre. A mí me lo dijo cuando yo lo entrevisté hace años en Chicago. Se atrevió a decirse orgulloso porque metió la mano para que no llegara López Obrador. Palabras más, palabras menos. A mí me lo dijo. Después fue noticia acá en México por esas declaraciones. ¿De qué me hablan estos cabrones? Yo lo que le quiero pedir a la gente que está viendo este programa, que conoce de la integridad periodística de tanto sus presentadores como de sus colaboradores, que partan y recompartan este video. Que la desinformación no termine por ocupar los espacios legítimos de medios de comunicación honestos e independientes como este, y que le hagan saber a la gente que esta es una triquiñuela, este es una intentona, me atrevo a decir, golpista por parte del INE, de tratar de bajar a nuestros candidatos y candidatas a la mala, de impedir que el Movimiento de Regeneración Nacional, que sí se debe a la gente, que se debe a los votos y que está buscando cambiar este país para poner por delante primero a los pobres, está siendo atacado
por una visión legaloide del Instituto Nacional Electoral y que todavía falta el round 2, que es Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sí, somos hombres y mujeres de la República, y republicanos como somos sabemos usar la ley siempre que ésta tenga razón. Y la ley 262, el artículo 262, establece claramente que el nexo causal lógico para actualizar el supuesto del retiro de la candidatura requiere de dos principios: A, no entregar, y B, que ya se haya resuelto al interior del partido a través de asamblea o consejo la determinación de un precandidato o precandidata, cosa que en el primer caso probablemente no sucedió y habría que revisar, y el segundo definitivamente no sucedió, por lo que entonces el INE está extralimitándose. Y que nadie tenga miedo, que nadie se asuste. Lo que pasó en la transitología neoliberal, en donde el PAN, el PRI y el PRD hacían como que se peleaban, pero estaban de acuerdo en lo fundamental, es que el diseño republicano de separación de poderes solamente tiene lógica si hay tensión entre los poderes. Como con los neoliberales, todo era corrupción y por debajo del agua todo el mundo estaba de acuerdo en que lo que tenían que hacer era garantizar sus intereses privados. Por eso el legislativo no le decía nada al judicial, el judicial no le decía nada al ejecutivo, y el ejecutivo además no mandaba al servicio de una mafia del poder que intentaba poner, y como así sucedió durante 20 años, sus intereses privados. Hoy, como ya no hay ese contubernio mafioso, como ya no hay esa red de complicidades, el titular del Poder Ejecutivo, que llega a partir del voto libre y secreto de los ciudadanos en 2018, tiene todas las facultades y además derecho, y yo creo incluso que razón, de poder confrontar al Poder Judicial y de poder confrontar al Poder Legislativo y de poder confrontar a otros institutos como el Instituto Nacional Electoral, y no pasa nada. No es dictatorial, no es autoritario. El presidente no está mandando expropiar, el presidente no está mandando cerrar, ni está utilizando la fuerza pública para amedrentar, como sí lo hizo Calderón y sí lo hizo Peña Nieto. El presidente Andrés Manuel López Obrador, que aquí lo tengo atrás, es un hombre profundamente democrático y que conoce las reglas republicanas, pero precisamente como a quien se debe es al pueblo y no a la mafia. Ahora los neoliberales que salen a decir, el presidente quiere todo el poder. Detrás de esa declaración, de veras que debería analizarse con lupa psicoanalítica, porque lo que están diciendo en realidad es: regrésanos el poder, no te lo quedes todo tú, queremos nosotros también tener parte como la tuvimos durante 30 años para poder decidir en nombre de nuestros intereses por encima de los del pueblo a los que supuestamente nos debemos. Como el presidente está absolutamente roto de esa complicidad mafiosa, les revienta, les parece intolerable que el presidente de la República, que antes era su empleado, hoy sea un verdadero soberano representando los intereses del pueblo, que lo eligió y a quien se debe, y por eso les resulta tan difícil. Por eso es importante que la gente que está viendo este video y que está permanentemente siguiendo los materiales y los programas que hace Sin Censura y Vicente Serrano y su magnífico equipo en todos los espacios en los que participa, partan y recompartan este video. Di una explicación muy clara y muy puntual sobre cómo la interpretación del INE está abusando de sus facultades, interpretando mañosamente la ley, que falta un round 2 en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y que sepan, al luchar contra la oligarquía neoliberal, ellos se iban a defender, pues no están mancos, todavía falta desmontar al poder económico. Ya ganamos el poder político, ya tenemos a la presidencia de la República dotada de pueblo para poder apuntalar la cuarta transformación. Falta desmontar el poder económico y el poder mafioso, que siguen ahí en resquicios todavía conservadores, como en el Reforma, el Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex y por supuesto en el INE. Así que le pido a la gente que por favor comparte este video y que informe al pueblo de México. Y lo digo además en particular porque aquí en Torreón sufrimos esta intentona golpista del INE. Descalificó a nuestro candidato o nuestro futuro candidato a la presidencia municipal de Torreón, Luis Fernando Salazar, por el Movimiento de Regeneración Nacional, bajo este mismo argumento. Ya obviamente todos los priistas, los panistas y la oligarquía mediática de este estado, Coahuila, que hemos de decir además lleva 100 años gobernado por el PRI, está tratando de llenar con desinformación la idea de que ya no va a haber candidato, que Morena perdió en las urnas porque no va a tener con quién competir y que ya no hay forma. No es cierto.
que lo sepa la gente de Torreón y que lo sepa la gente de México, lo que está haciendo el INE es una tropelía. Nos vamos a defender en el tribunal y el 4 de abril habremos de tener candidatos y candidatas que defiendan a la Cuarta Transformación desde lo local, aquí en Torreón, Coahuila, en todo el estado y por supuesto también en el país. Antonio, para cerrar, déjame preguntar tu opinión acerca de la necesidad, yo considero urgente, de juicio político a Lorenzo Córdoba, algo que ha venido ya pidiendo por meses Gerardo Fernández Noroña desde el Partido del Trabajo, algo que ahora pide también la diputada María de los Ángeles Huerta de Morena. ¿Tú piensas que procede? ¿Tú crees que es importante hacerlo? Yo te pregunto. Yo lo que creo que hay que hacer es exponer como un títere de la oligarquía y que el único lugar que le queda a un títere de la oligarquía es el basurero de la historia, a todos estos consejeros y consejeras que están al servicio del supremo poder conservador. Este juicio político, los procedimientos y las reglas que se establecen en la Cámara de Diputados podrá o no darse, y estaría de acuerdo incluso en considerarlo. Lo que tenemos que hacer ahora, porque el reto es lograr que candidatos y candidatas ganen con el voto popular espacios para poder seguir apuntalando la Cuarta Transformación en lo local, es hacerle saber a la gente, hombres y mujeres obradoristas, que somos mucho pueblo para la derrota y que estamos listos para participar con la ley en la mano, porque nos asiste la razón y el derecho. Como decía el presidente Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho, y así, incluso con las intentonas golpistas de estos títeres de la oligarquía, habremos de triunfar en junio de este año para poder ganar la mayoría de la Cámara de Diputados, las 15 gubernaturas que se están jugando en el país y poder apoyar a la Cuarta Transformación apuntalada por este hombre de aquí atrás, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Querido Antonio Atolini, te agradezco mucho que nos acompañes los viernes en este espacio libre como el viento. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Te mando un abrazo. Desde la Perla de la Laguna, Torreón, Coahuila, te mando un fuerte abrazo, Vicente, muchas gracias. Y no se les olvide, partan y recompartan este video. Sale, gracias. Antonio Atolini, el politólogo Antonio Atolini hablando con nosotros sin censura.